Bienvenidos a un nuevo episodio de Inspiración en lo Ordinario. Yo me llamo Eliana y el tema de hoy es el perfeccionismo. Para hablar de ello, hoy tenemos con nosotros a Majo. Hola Majo, ¿cómo estás? Hola Eliana, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por traerme a tu espacio. Ay, de nada, de nada. Muy encantada de tenerte acá. Majo nos va a hablar de su experiencia con el perfeccionismo, de su testimonio justamente. Así que antes de que empiece con mi mini introducción, si quieres, Majo, puedes decir un par palabras de ti, en plan, por ejemplo, qué trabajas, qué haces. Bueno, yo soy comunicadora, estudié comunicación en la UPC y me he especializado en branding, que es creación y renovación de marca, y actualmente tengo un estudio, una boutique de branding con donde somos un equipo de 10 chicas donde hacemos marcas para distintos tipos de empresas y rubros. Wow, o sea, ya saben, chicos, una de las grandes. Sí, si necesitan branding, me tocan la puerta. Oye, sí, vamos a poner tu link de Instagram en la descripción, claramente. Pues entonces ya saben, Majo, pues ella tiene experiencia de justamente trabajar con muchas personas diferentes. Y si no me equivoco, también nos vas a hablar justamente de el perfeccionismo que a veces nos ponemos durante el trabajo, ¿no? Sí. Pero bueno, a eso ya vamos a llegar. Entonces, voy a empezar. ¿Qué exactamente es el perfeccionismo? Pues yo busqué la definición. Bueno, es una página española que se llama Área Humana, que justamente trata mucho la psicología. Y de ahí voy a yo citar ahorita la definición que dice: actualmente el perfeccionismo es considerado como una tendencia a establecer estándares excesivamente altos de desempeño en combinación con una evaluación posterior excesivamente crítica y una creciente preocupación por cometer errores, rasgos que se expresan en baja tolerancia a la frustración. Es decir, que prácticamente cuando uno está, bueno, si uno puede decir sufriendo del perfeccionismo, uno tiene como un ojo muy crítico sobre sí mismo y, y entonces yo justo para prepararme a este podcast, yo me pregunté, bueno, entonces, ¿qué es como lo opuesto al perfeccionismo, no? Y me dicen otras páginas que justamente es ser optimalista, o sea, que uno tiene que cambiar como la manera de pensar en vez de decir como yo debo o yo tengo que hacer esto, sino más bien es yo elijo y yo quiero. En vez de como mirarlo de afuera y ponerse presión, más bien decir como esto nace y sale de mí y sin ponerse presión de no poder cometer errores, sino más bien entender que esto sale con todos, o sea, no somos perfectos, nadie es perfecto, todos vamos a cometer errores y eso, de ser capaces a no tener problemas con eso. Entonces, con esta mini breve introducción, ya te paso a ti, Majo, la palabra para que nos cuentes nada de tu experiencia y de todo. Acá estamos. Bueno, cuando, no sé si te acuerdas, Elena, cuando conversábamos para grabar este episodio, em, yo creo que este tema, digamos que yo no me siento una experta en este tema porque tampoco es que haya profundizado, pero desde hace relativamente poco tiempo me he dado cuenta que soy súper perfeccionista y nunca me había como puesto a pensar en cuáles eran las repercusiones. Entonces todo empieza con eh, confesándome, ¿no? Me fui a confesar con el sacerdote, siempre me confieso con el mismo padre porque me conoce, entonces como que ya está bien feado, ¿no? Ya conoce y ya. No hay que estarle explicando, no hay que estarle rebobinándole toda la historia, el historial médico porque ya lo sabe, ¿no? Entonces, un día agarró y me dijo, tú eres bien perfeccionista. Y yo, "Mm, perfeccionista. Y cada vez que, y me lo repetía, o sea, las veces en que iba, siempre me decía lo mismo. Antes yo me confesaba con otro padre y también la vez pasada lo encontré y también como que lo puse al día y le dije, oye, este padre dice que soy un poco perfeccionista. Un poco, me dice, tú eres súper perfeccionista. Entonces dije, ya, son dos personas que en verdad
creo que algo me conocen y no. Entonces empecé como a unir cabos y dije, ¿qué está pasando, mañas? O sea, yo también me pregunté, ¿qué es el perfeccionismo? ¿En qué aspectos de mi vida está sucediendo? ¿Y cuáles son las consecuencias, ¿no? Entonces, justo en esa época me invitaron a dar una charla, creo que a la UTEC, no me acuerdo, en el marco así del Día de la Mujer, no me acuerdo, pero me acuerdo que yo tenía que dar una charla y yo tengo como un keynote preparado con mis experiencias negativas en mi vida laboral y cómo he aprendido de ellas, ¿ya? Entonces es un keynote que tengo lleno de memes y todo. Y, y entonces eh, yo, honestamente, yo no me veía a mí misma como una persona perfeccionista, ¿no? Es Ok. más, yo siempre he pensado que lo óptimo es lo enemigo de lo bueno y si las cosas tienen que salir como han salido, bueno, piña, ¿no? Mientras se Ujú. cumpla lo que se ha dicho, no hay problema. Al menos eso es lo que yo tengo en la cabeza, ¿no? Pero después, haciendo como un repaso de mi vida, me di cuenta de que no era yo tan fiel a ese moto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo terminé el colegio y empecé a estudiar en la universidad, yo terminé la carrera en la UPC, pero hice 2 años de comunicación allá en Piura, ¿no? Y yo sentía que tenía que acabar la carrera en 5 años, que tenía que quedar en los primeros puestos, que tenía que sacar, que tenía que entender todo, que tenía que estar segura de lo que estaba estudiando y que alguien que a los 18 años no sabía qué estudiar, entonces era un inmaduro que estaba perdido, entonces pero bueno, me enfermé y no pude seguir estudiando allá porque era allá en Piura, en la ciudad de Piura. O sea, yo soy de Lima, pero me fui a Piura para estudiar, pero me enfermé y tuve que regresar. Y al regresar perdí un ciclo porque no Mm. me pude matricular en la UPC inmediatamente. Ok. Entonces yo me sentí, entonces claro, y estaba, o sea, estaba estudiando lo mismo, pero obviamente me estaba retrasando. Entonces, todas las cosas en las que yo pensaba que estaban mal, las estaba viviendo. Y obviamente era soberbia, pues porque obviamente hay gente que, bueno, pues a los 18 años no sabe qué estudiar, pues y después se cambia de carrera, no hay problema. O sea, pero yo como que en mi soberbia pensaba que eso era malo, ¿no? Y claro, eso Mm. era como perfeccionismo. Hasta que yo misma lo viví y dije, bueno, no era tan malo, ¿no? Pero bueno, después, por ejemplo, también es verdad que sí, yo he sido profesionalmente hablando formada en una escuela de perfeccionismo, porque mi primer trabajo fue en un estudio de branding, que es muy bueno, que es uno de los mejores que hay acá en Lima, infinito. Y entré al área de diseño y yo veía como a todos los seniors, como gente altamente talentosa, haciendo algo súper bien. Y es algo que es muy difícil de medir, porque el branding no se puede medir, ¿no? O sea, no es Mm. medir un mueble, sino que es hacer algo creativo y Ya. estratégico al mismo tiempo. Entonces es un nivel de expertise muy alto y no te puedes dar el lujo de equivocarte, pues porque si te equivocas como que la inversión es muy grande, ¿no? Ya. Entonces, cuando entré al área de diseño, el perfeccionismo era súper alto. Todas las cosas tenían que salir súper bien y teníamos que hacer un montón de feedback con respecto a nuestro propio trabajo y el proceso es así y así. Entonces, así es como yo he aprendido a trabajar, analizando mucho las cosas y tratando de hacerlas lo mejor posible, ¿no? Mm. Y obviamente también ahí optimizando el tiempo, ¿no? Porque también uno corre contra el tiempo y hay cosas en las que tú haces que aparentemente se vean bien y ya después las arreglas, pero apruébame la idea y de ahí pulo la idea, ¿no? Ya. Pero igual hay, aunque tú juegues esa carta, igual hay espacio para, o sea, yo me podía pasar toda la tarde acomodando las letras de un logo para que se vean parejas, ¿no? Wow. Entonces, Qué sí, loco. cosa que yo misma retrocedo y digo, bueno, creo que era un poquito exagerado, ¿no? Pero era común, todo el mundo lo hacía, ¿no? Ya. Entonces, y también, por ejemplo, ahí yo sentí que en el área de diseño tenía un techo y entonces me pasé al área de consultoría, pero en el área, porque me di cuenta que en diseño yo no iba a ser mejor que los que me rodeaban, porque, ¿no? Porque yo no había estudiado diseño, yo era comunicadora. Entonces me pasé al área de consultoría, que fue un súper reto para mí, eh, y luego al final renuncié y formé mi propia empresa, ¿no? Y ahí también En- seguía como, o sea, el perfeccionismo seguía como que dando vueltas por ahí, ¿no? Porque eh, en ese cambio, en el anterior trabajo del área de diseño al área de consultoría, yo sentía que los ojos estaban puestos en mí, o sea, que yo tenía que hacerlo bien, porque desde el área de diseño era la chica que había salido de diseño y que llevaba cuentas, ¿no?
Desde el área de cuentas era como que esta es la outsider que viene con este expertise nuevo, ¿no? Arriba, tipo, mis jefes era como que yo sé que tú puedes ser como una bisagra entre estas áreas. Al final del día yo estaba sentada con la laptop y no sabía qué hacer, o sea, no sí sabía qué hacer, ¿no? Pero como que no, o sea, me sentía como incómoda porque tenía miedo de equivocarme, ¿no? También es verdad que había estado en proyectos donde el costo emocional de equivocarte era muy alto. Y no estoy hablando de proyectos profesionales, ¿ah? También estoy hablando de proyectos en paralelo que he tenido fuera de la oficina. Okay. He estado en situaciones en las que equivocarte era caro. No caro de Ujú. dinero, sino caro de, emocionalmente hablando, caro de autoestima, por así decirlo. Okay. Y, y entonces, claro, eso también es perfeccionismo. Entonces, al final del día, cuando yo digo que todos estos dos sacerdotes me están diciendo que soy perfeccionista, y dije, claro, yo por ser perfeccionista, ese es el pasado. Entonces ahora yo Ya. miro al futuro y digo, yo por ser perfeccionista, tengo muchos proyectos buenos que están acá en la cabeza y no han salido adelante, no por falta de tiempo, sino porque no van a salir como yo quiero. Entonces siempre pienso, no estoy lista para hacerlos. Te voy a poner un ejemplo. Okay. Eh, yo tengo, en pandemia hice como un pequeño cómic de déficit de atención porque me diagnosticaron déficit de atención en pandemia. No, yo no Ah, tenía ni idea. Sí, interesante. Sí, perfeccionismo y... sí, sí, soy un cóctel molotov de cosas, pero bueno, las cosas graciosas son esas, ¿no? Entonces yo sentía que yo no sabía nada del déficit de atención y además siempre he pensado, déficit de atención y piensas en el chibolo fregado en kinder que salta por todo el salón y la profesora atrás con el Ritalin para metérselo para que no friegue, ¿no? Entonces, yo dije, no me identifico con ese estereotipo, pero voy a investigar. Entonces me puse a investigar y me di cuenta que la mayoría de información que hay allá afuera en Internet, al menos en esa época, era solo como de niños, para padres, usualmente niños hombres, ¿no? Y Ujú. por ahí en inglés había bastante información para adultos, para mujeres, ¿no? Pero estaba en inglés. Y dije, bueno, yo sí entiendo inglés, pero ¿cuánta gente no entiende nada y no sabe? Entonces me Ujú. puse a hacer un cómic porque me gusta dibujar y tengo un iPad. Entonces me puse a hacer un cómic contando mis experiencias. Pero yo misma, o sea, quería contar mi historia, pero justamente por mi perfeccionismo, yo dije, no, porque el cómic no va a quedar así, no, porque tengo que tener una paleta de color, no, porque el brush de Procreate que tengo no me gusta, no, Ujú. porque no me termina de convencer. Entonces al final te vas diciendo, no, 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 no. Y no sale el cómic. Entonces por eso tengo varios, bueno, también obviamente hay más razones, ¿no? Pero por el perfeccionismo ese cómic no sale. Yo quiero que sea un libro, pero es como que me la pienso demasiado, ¿no? También mi podcast de branding del que hablé al inicio, me demoraba un montón pensando en las ideas, grabando, cuando grababa, editaba y no me sentía cómoda y no sé. Y así tengo varios proyectitos que todavía no ven la luz porque en el fondo no quiero equivocarme, no quiero perder el tiempo equivocándome, ¿no? Y eso es un skill que tú necesitas ahora. O sea, tú tienes que... Ahora, lo gracioso es que yo sí dejo a la gente, o sea, no sé, quizá también puedo ser un poco intransigente con el error ajeno, también. Y eso es peligroso en la chamba, ¿no? O sea, cuando alguien se equivoca en el trabajo, no es tan común, gracias a Dios, pero... O sea, sí alguna vez yo sí me he molestado cuando he visto una cosita chiquita como muy mal hecha, en plan, no puedo creer que esto haya pasado. Y después yo me he dado cuenta y digo, soy una bestia, mañas, o sea, no tengo por qué estar molestándome por esto. Pero... Entonces, claro, ese es el peligro del perfeccionismo, que te corta alas para... Y también te, te corta la posibilidad de comprender el error ajeno. Porque si tú misma no terminas de aceptar que tienes errores y eres súper dura contigo misma, mira cómo te Claro. has equivocado en esto, eres una sonza, cómo no se te ocurre. Con el día de mañana a la del frente le pasa lo mismo y no tienes herramientas para poder comprenderla Y juzgamos, me imagino, más rápido. más rápido. Sí. Es justo eso lo que dije al comienzo de ser como súper dura con uno mismo y de ahí, claro, con los demás también.
Sí, pues. Y Sí. bueno, obviamente, mira todo el bien que dejas de hacer. También conozco a gente perfeccionista que más o menos tiene el mismo background que el mío. Y claro, por ejemplo, a veces son inseguras, no saben qué decisiones tomar, no saben qué rumbo darle a su vida, porque están contentas aquí, pero les da curiosidad lo otro, pero tienen miedo de hacerlo mal, tienen miedo de que los demás vean que se ha equivocado o que ha hecho algo que no es tan chévere, ¿no? En los Ujú. diseñadores, por ejemplo, también pasa bastante, como que siento que a veces diseñan como que para que los vea otro diseñador, ¿no? Y a mí también me pasa, ¿no? O sea, yo también dibujo mis cómics pensando, va a entrar una ilustradora mucho más grande y va a ver mis garabatos y qué va a decir, ¿no? O sea, entonces el acto creativo está como pasmado Ujú. por el perfeccionismo, ¿no? Pues sí, pero también a mí me interesó lo que tú dijiste antes al comienzo de tu historia, porque tú dijiste que, bueno, tú crees que todo empezó por, por el trabajo en el que tú estuviste y tú viste, o sea, cómo la gente alrededor tuyo, por ejemplo, diseñaba con ese ojo al detalle, con esa dedicación a que de verdad sea perfecto. Entonces, yo creo que una manera es, bueno, yo viví algo parecido, yo no creo que he llegado a un extremo de perfeccionismo, pero sí a esa presión de que nunca has trabajado antes y de la nada entras ya al mundo laboral, empiezas a conocer todo lo que es y yo personalmente, yo claramente ahí sí tenía el miedo de no querer fallar porque es mi primer trabajo, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que como esos nervios naturales que tenemos al comienzo, yo sí creo que eso, dependiendo del ambiente que te rodeas, te puede llevar hacia una manera de perfeccionismo también como no, o sea, yo también conozco gente que entró a su primer trabajo y era la cosa más chill y creo que Sí, nunca he aprendido a exigirse. claro. O sea, es verdad. O sea, creo que cualquier practicante que entra afanado a la chamba de sus sueños siente como que tiene que estar la expectativa muy alta. La expectativa están súper altas porque quiere dar lo mejor de sí, quiere que lo contraten cuando le toque. O sea, tampoco, o sea, en mi anterior trabajo el ambiente era súper ahí donde, digo, en esta escuela de perfeccionismo, era un perfeccionismo sano, o sea, tampoco no creas que era un ambiente desagradable, o sea, el ambiente era súper grato, había mucha colaboración entre nosotros, pero había como o sea, como diciendo, esto tiene que quedar súper bien y lo tenemos que lograr entre todos, ¿no? Y entonces yo sentía que cuando te equivocabas como que era como un lastre para el otro, porque te tenía que ayudar a corregir y todo, que te lo hacían de mil amores, pero este, obviamente estaba ahí. Y ahora, por ejemplo, se valora mucho la capacidad de equivocarse y aprender del error. Es más, hay unas conferencias que se llaman algo así como, tienen un nombre como una lisura, no me acuerdo, pero la gente, es que ahora está de moda que la gente que funda startups de manera así sistemática cuente sus metidas de pata, porque claro, el problema es que equivocarte es caro o toma tiempo, ¿no? O sea, tiene consecuencias y a veces en la chamba, justamente lo último que quieres es que el practicante meta la pata y haga algo caro o lento, ¿no? Ujú. Eh, pero creo que tenemos que nosotros como, por ejemplo, yo como jefe, tenemos que dar espacios seguros para que la gente pueda equivocarse, ¿no? Por ejemplo, pidiéndole que termine su trabajo un poquito antes de la presentación, al menos yo pienso yo que puedo hacer, ¿no? Yo practicante, ya no soy practicante, ¿no? Pero si yo fuese practicante es como que justamente la gracia es esa, mañas. O sea, si eres un junior, creo que la gracia de tu situación de junior es el aprendizaje. Y el aprendizaje, tú no eres una fotocopiadora, o sea, en el aprendizaje tiene que haber un espacio para equivocarse. Entonces tenemos que normalizar el error. Claro. Sí, además yo creo que cuando eres junior, todos saben que tú justo estás en el espacio para equivocarte, menos tú. Porque yo creo que tú, Exacto. Claro, porque ¿no? nosotros, es como que, o sea, yo también cuando empecé a dirigir gente, es como que voy a chequear su redacción un ratito antes para ver. O sea, es obvio, mañas. Nadie va a pensar que lo hagas perfecto, es normal, ¿no? Sí, Sí, justo. Sí, también como practicante y todo eso, pero entonces ahorita en mi cabeza se me están cruzando unos pensamientos y es que
como antes dijiste también al comienzo que tú, bueno, que tú decías que también cuando tenías que regresar de Piura a Lima y todo eso, que tú decías, puchica, es que soy una soberbia. Em, ¿Tú crees que se puede como luchar contra el perfeccionismo queriendo ser humilde? Bueno, es que yo no conozco otro camino, porque, o sea, la humildad, Santa Teresa dice eso, ¿no? La humildad es la verdad. Mm. Y la verdad es la realidad. Y la realidad es una sola, ¿no? Entonces, nosotros somos seres, o sea, el ser humano es un ser que se equivoca. Entonces, cuando uno se frustra ante tu propio error, no deberíamos de frustrarnos. Hay dos, obviamente yo pienso que hay dos tipos de errores, ¿no? El error que se pudo prever y el error que no se pudo prever, ¿no? O sea, no sé, pues yo puedo prever que va a ser frío y entonces me llevo una casaca, ¿no? Si me olvidé de la casaca, bueno, pago mis consecuencias, me la he olvidado, ¿no? Pero si yo no sabía que, no sé, que huevo duro explota en el microondas y explotó, porque lo metí al microondas con cáscara, no me acuerdo. Entonces, claro, ese es un error inocente, porque tú no sabías, ¿no? Claro. Entonces, yo no debería de, o sea, sí, obviamente es frustrante cuando cometes errores tontos, pero al final no nos debemos de frustrar porque es normal, o sea, el ser humano es como que una máquina súper bien hecha que ha venido fallada con algo, ¿no? Que bajo la fe católica eso es el pecado original. O sea, el hombre era medio perfecto y de la nada pues metieron la pata y ahora estamos medio tarados, ¿no? Gracias a Estamos eso. aquí donde estamos. Sí, o sea, esa es la explicación que la iglesia le da y a mí me hace súper sentido, porque es como tener un Mercedes que a veces no prende, ¿no? Entonces, o sea, no deberíamos de llamarnos la atención cuando se equivoca. Obviamente lo que es doloroso es un error que repercute sobre otras personas. Eso claramente es doloroso, ¿no? Pero igual hay humildad, ¿no? O sea, ya, la pata está metida y ahora hay que ver cómo sacar la pata de ahí. Y creo que eso es un arte, ¿no? Entonces, ¿me equivoqué? Sí, perfecto. Tomo nota y trato de enmendarlo y que la próxima vez que esté en una situación similar ya no suceda ese error. De eso es el aprendizaje. Claro. Y eso es humildad, pues, porque yo tengo que aceptar que soy así. Por ejemplo, yo soy un asno con los números. Siempre me equivoco con los números. Entonces, y me frustro. Pero claro, no debería frustrarme, man, ya porque yo soy así y obviamente hago double checking de todo para cerciorar y siempre me estoy equivocada igual, ¿no? Pero ya qué voy a hacer, o sea, soy humilde, man, ya, o sea, soy como que analfabeta de números. Y lo mejor que puedo hacer es delegarlo, ya está, o revisarlo 100 veces, ¿no? Sí, oye, yo tampoco entiendo a la gente que ve una, así, un Excel sheet y de una ve el error y yo así como hasta No, yo veo el sospechoso. Excel sheet y cierro el Excel, o sea, digo, gracias. Sí, no. Ay, no. Pero sí, o sea, definitivamente yo también estoy muy de acuerdo bueno, yo veo como la humildad, digamos así, la parte que, la contraparte, la que te va a ayudar en verdad a justamente aceptar los errores, a aceptar, sí, tus metidas de pata, pero yo creo que ya también hablando del contexto laboral, por ejemplo, uno también, bueno, uno puede terminar un equipo así o un equipo así. Por ejemplo, si yo tengo un jefe que no sabe nunca admitir que ha metido la pata, pero claramente es él con la responsabilidad más grande. um, yo creo que uno sí, de una parte, depende de su entorno, por ejemplo, de que uno tenga a personas alrededor de sí mismo que de verdad te digan está bien que hayas cometido el error y que te muestran también diciendo hasta yo con más responsabilidad y con más cargo meto la pata y acá estamos, ¿sabes? Por eso me parece bien chévere lo que tú dijiste, que los startups hoy en día ahí están contando sus historias de metidas de pata, porque tal vez
es más importante de lo que pensamos, ¿sabes? O sea, para saber, Sí, oye, para lograr algo, como dijimos antes, o sea, proyectos on hold porque no nos atrevemos a lanzarlos, em, somos gente muy visuales y nos gusta primero, bueno, qué feo decir esto, pero nos gusta ver que alguien primero metió la pata para saber que está bien que yo lo haga. Así que, pero sí, sí nos da inspiración eso. em, Eso, entonces, que de verdad me encantaría que muchos jefes tendrían esa humildad para que, para que sean de verdad el ejemplo en todo, ¿sabes? Hablando en el mundo laboral. claro. Pero bueno, entonces yo tenía ahí preparado así un par de preguntitas para ti. Y bueno, vamos a tratarlo otra vez. O sea, yo soy fanática de tratar los temas como si serían una mini enfermedad. Entonces, entonces, ¿cuáles, ponte, dirías tú que son como los síntomas para uno mismo hacerse como el auto-check que uno es perfeccionista o no? Síntomas. El primero yo creo que es frustrarse con frecuencia. Ok. El segundo es analizando esa frustración, como que dar por hecho de que las cosas deberían de salir perfectas, ¿no? Justamente la frustración es como que ¿por qué no se me ocurrió eh, eso? Otro síntoma también es verse de manera negativa, como que una baja autoestima o al revés, tener la autoestima tan arriba que sientes que equivocarte es como que no va conmigo, ¿no? Yo diría que ese es el tercero. Soy tan perfecto. Sí. Y el cuarto es, yo creo que el juicio crítico de los contra los demás. O sea, si tú empiezas a decir, fulano, que por qué no haces esto acá, que la crítica, la sobrecrítica al otro, en el fondo esconde como una miasma horrible que ahí está metido el perfeccionismo también. Mm. ¿Y crees, perdón que te interrumpe, y crees también si alguien viene y te critica a ti abiertamente, hasta que sea una crítica constructiva y que uno reacciona mal, eso también ya sería una señal, ¿tú crees? No sé si de perfeccionismo, pero sí de soberbia, pues, ¿no? Y el perfeccionismo es como una especie de consecuencia de la soberbia al final del día. Mm. Sí, una Bueno, persona que no acepta sus crítica constructiva, claramente tiene un cable desenchufado por ahí, ¿no? claramente. Sí, claramente. Bueno, entonces ya hemos hablado mucho de la humildad y hemos dicho que es justamente la virtud que nosotros creemos que puede ir como contra el perfeccionismo, digamos así. Pero ¿tú crees que hay como otra más, otro valor, otra virtud que nos podría ayudar? Em, yo creo que, no sé si es virtud o valor, pero yo creo que la compasión propia con uno mismo y con las demás personas, ¿no? Porque eh, creo que saberse una persona que puede equivocarse y saber que el resto también puede hacerlo, que al final todos estamos metidos en lo mismo y que cada quien busca hacer lo mejor que lo que puede. Mm, Creo que eso te puede llevar a comprender mucho a la otra persona. Y justamente, obviamente, antes de comprender a la otra persona, también comprendo mi propia situación, ¿no? O sea, el ejemplo es, si a mí me pasa, obviamente a los demás les va a pasar. Con lo cual yo no debería ni de molestarme, ni de sorprenderme de que me pase a mí, mm, ni menos aún molestarme y sorprenderme de que le pase a otra persona. mm. Está buena esa. Yo creo que también podemos, tal vez, bueno, yo no sé, bueno, yo digo y me dices qué piensas. Es de que yo conozco muchas personas que siempre estamos, ay, pero ¿por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué tal? ¿Y por qué? En vez de decir, bueno, pasó, esta situación me tocó a mí y adelante, ¿sabes? Hasta si fui yo la que cometí el error. También como eso. Sí, porque también parte de, no sé, porque tendemos a dar por hecho
de que merecemos el mejor trato, a dar Mm, por hecho de que no tenemos por qué, el error, no hay espacio en el error en mi vida, ¿no? Este, tendemos a como que a sentir que merecemos cosas, ¿ya? ujú. O sea, que es normal, obviamente. O sea, si tú entras a un supermercado, tu expectativa de que te traten es que te traten bien, pues no. O sea, tampoco, o sea, es normal. Pero a veces siento que hay una delgada línea entre la expectativa de lo normal, lo acorde, y la alta expectativa, ¿no? O Mm, sea, hay gente que tiene las expectativas altísimas. No, no hablo de la expectativa sana de nos vamos a ir a Disney y nos vamos a divertir un montón, porque Disney es divertido, obviamente, ¿no? Estoy hablando de otro tipo de expectativa, ¿no? Es más, a mí me gusta usar una frase que es como media, no sé si tragicómica, pero tiene un poquito de sarcasmo que es, la uso en el trabajo también, que es alinear expectativas, ¿no? ok. Porque a veces, no sé, por ejemplo, me pasa mucho que a veces tengo muchas reuniones con gente que es, con empresarios o emprendedores que quieren que les ayude con su marca y claro, de las 10 reuniones en verdad uno termina siendo mi cliente y los otros 9 se van, ¿no? Por Ujú. X motivo, ¿no? Por precio, por tiempo, no sé. Pero esos a veces tú escuchas y, no, que cuando yo le digo, ¿y cuál es el diferencial de tu producto? No, no hay diferencial, el diferencial va a ser la marca. Y yo, bueno, y le vas preguntando y claro, te das cuenta que están poniendo demasiada expectativa que en el brand, que prácticamente el branding les va a cambiar la vida y que va a hacer que de la nada vendan de una manera milagrosa. Entonces, claro, yo a veces me he visto en la situación incómoda de sentarle y decir, tu idea de negocio tiene fallas y esas fallas yo no las voy a maquillar con branding, por si acaso, o sea, y claro, el cliente desapareció, dijo que su abuela se había muerto y bueno, no regresó más, ¿no? Entonces, claro, yo dije, habré sido muy dura, pero en el fondo, lo siento, mañas, o sea, alineemos expectativas. Tú piensas que el branding va a Claro. resolver tus problemas. Yo pienso que el branding no va a resolver tus problemas. Tenemos que alinearnos, tenemos que estar en la misma Ujú. página si quieres caminar conmigo, ¿no? Entonces, Por ese supuesto. ejercicio que en la oficina es muy sano hacerlo, porque a veces también la gente tiene altas expectativas, no sé, pues de un proyecto que va a entrar, de un nuevo proveedor, de una nueva contratación, de un nuevo jefe, y en la práctica no se cumplen, pues, o sea, las expectativas no se dan y se genera una frustración evitable. En cambio, si tú Ujú. le dices, oye, por si acaso no va a quedar tan alucinante, porque no tienes el presupuesto para hacerlo chévere y no tienes tiempo. Entonces ahí las expectativas bajan. Y Mm. dices, ah, ya, ok, yo quería una moto, pero me vas a dar un triciclo. Perfecto. Y ya, man, ya se alinearon las expectativas. Entonces, eso hace que ya no haya molestias, ni cambios, ni arreglos, ni feedback así negativo, pushback, ya no sé cómo le dicen, sino que ya Sí. estamos toditos en la misma página. Sí, oye, qué importante que es la honestidad, ¿ah? Por todos los lados, entonces. De Sí. hecho, ahí podemos añadir eso a la lista de virtudes y valores, ser honestos. Bueno, sí, sorry, que siempre yo doy por hecho que siempre hay que ser honestos. Entonces, sí, obviamente la honestidad con uno mismo. Pero lo que pasa es que el peruano es bien mentirosillo, ¿no? Sí, un poco. O sea, claro, por eso es que hay tanta desconfianza, pues, porque la Mm. mentira es como súper común, ¿no? Que es una Sí. pena, ¿no? Pero sí, hay que ser honestas con uno mismo, ¿no? O sea, mirarte al espejo y decir, sorry, mañas, los errores van a darse. Sí, contigo mismo y como dijiste, ejemplo de trabajo también con los otros, especialmente para justamente alinear las expectativas y las realidades también. O sea, yo, bueno, cuántas veces me ha pasado que estaba en, bueno, no ahorita, pero en mi empresa anterior, que estábamos en reuniones con, como tú dices, con un futuro potencial cliente y yo veía lo que nosotros prometíamos y yo decía, pero jamás, o sea, jamás. Hasta yo ahorita te puedo decir que nunca. Y qué pena, ¿sabes? Porque se podría hablar de una manera mucho mejor, mucho más honesta, para justamente mm, no firmar un contrato donde ya sé desde un principio que la persona al frente mío va a quedar decepcionada porque es imposible lograr lo que hemos cerrado en el Posible, contrato. claro. Um, pero bueno, entonces, ya que estábamos hablando mucho del trabajo, ya que hemos tocado varios temas, yo me apunté así como última pregunta, ¿dónde veremos, o sea, dónde vemos más el perfeccionismo? Pero yo, o sea, en la vida cotidiana, en el trabajo, pero honestamente
yo creo que en los dos lados, si eres perfeccionista en el trabajo, lo vas a hacer contigo mismo en la casa, en tu vida profesional, en tu vida privada. ¿O crees que la persona va a hacer un cut entre soy perfecta en la oficina, pero después ya no? Y, bueno, en mi experiencia, yo sí creo que el perfeccionista no puede ser perfeccionista en todos los campos de su vida porque si no se vuelve loco, Ok. ¿no? Creo que el perfeccionismo también a veces es como un péndulo, ¿no? Y entonces hay cosas que tú dices, ya fue, y simplemente ya, o sea, no todo tiene que estar perfecto, porque usualmente uno tiende a perfeccionar en las cosas que van a repercutir sobre los demás o en las cosas que tienen mucha expectativa, ¿no? Ujú. Este, pero no, o sea, al menos en mi experiencia, hay cosas en las que yo no soy perfeccionista. Por ejemplo, yo soy súper desordenada. Quizá ahí atrás mis libritos están ordenaditos, ¿no? Pero, o sea, de cosas tiendo a ser desordenada. Entonces tengo una serie de hábitos y cosas para evitar el desorden, pero igual el desorden se da, ¿no? Entonces, claro, si yo fuese perfeccionista, técnicamente todo debería estar ordenado por color y tamaño, ¿no? Mm. Pero no es así, porque me cuesta, porque no me interesa, porque no puedo, porque tengo ahí claramente un defecto gordo, ¿no? Con lo cual Ujú. creo que el perfeccionismo tiende a aparecer en las cosas que hacemos bien, ¿no? Ajá. Porque hay cosas que hacemos bien y hay cosas que hacemos mal, ¿no? O sea, por ejemplo, yo con los números soy un asno, ¿no? Porque creo que tengo calculexia, perfecto. Entonces ya, yo ya sé que con los números y con el orden voy a hacer un cero a la izquierda. En cambio, con las cosas que hago bien, que es por ejemplo dibujar o cosas del branding, en los análisis, a las cosas que hago, yo soy consciente que si por A o B lo hago mal, la gente se va a dar cuenta y me lo van a decir y voy a pasar por un momento incómodo. Entonces, creo que ahí es donde se nota el perfeccionismo. Si a ti te encanta hacer postres y todo el mundo sabe que haces postres buenazos, y tú vas a traer el postre este fin de semana, todo el mundo tiene expectativa de cómo va a ser el postre. Ese es el Sí, tema. Sí. sí. De hecho, me haces pensar en algo. Am, yo creo que para nosotros es mucho peor hacer algo mal en algo donde muy seguido consigues cumplidos. Como tú dijiste, o sea, cuando tú eres bueno en algo, por ejemplo, pintar o diseñar, y todo el mundo siempre dice, ay, pero qué bien que diseñas, o sea, wow. Y de la nada un día llega alguien y te dice, en verdad ahí, mm, mm". Yo creo que eso nos cuesta muchísimo más, ¿no? Ujú. Por eso yo creo que Sí. tienes mucha razón y da mucho sentido que en eso desarrollas tu perfeccionismo y llevándolo un paso más allá. Yo creo que hoy en día también se escucha mucho de los famosos burnouts y qué sé yo. Mm. Y yo también creo que porque justo en el mundo laboral muchas veces luchan todo el mundo de ser el mejor contra, o sea, contra las personas que ni siquiera saben que están en competencia contigo y demostrar a dónde uno ha llegado, demostrar hasta la cantidad de dinero que han logrado hacer y como constantemente yo siento como en el mundo laboral que uno siempre tiene que como demostrarse, ¿sabes? Y Sí. bueno, y LinkedIn no ayuda para algunos. Y sí, entonces yo, no sé, hasta podría decir para algunos, me imagino que el burnout viene de eso, o sea, de no querer parar porque bueno, eso. Es Entonces, verdad, sí. Y en LinkedIn es como una competencia, pues, de quién hace más logros y quién aplaude y quién, ¿no? Y todos son palmaditas en la espalda. Es un poquito aburrido LinkedIn. sí, sí. Oye, pero entonces ya poco tenemos la hora para terminar, pero antes de que terminamos, tú dijiste pues que ya tú sí te lanzaste ya con tu propia empresa y que ahorita eres tú con tu equipo. Y entonces, para terminar así, on a positive note, entonces, ¿cómo sobrellevaste tú eso a decir como, sabes que, o sea, yo sé que tengo este defecto de perfeccionismo, pero me voy a lanzar y acá estoy dándole, o sea, ¿cómo lo sobrellevaste? Em, lo encaucé, o sea, digamos que decidí traducir el perfeccionismo en pasión por los detalles, por así decirlo, y decidí como que enfocarlo sobre todo en la creación de procesos y todo. O sea, también, quizás me he olvidado decirlo, se me ha olvidado, qué horror.
Obviamente Constante lo he fundado con una amiga, ¿no? Que es mi socia, que es Paloma de Arteano. Y nosotros somos el día y la noche. Ella es como súper expresiva y sociable y es súper creativa. Y yo no soy tan, o sea, sí soy expresiva y creativa, pero de otra manera, ¿no? Y no soy tan sociable como ella, ¿no? Y en fin, ella tiene un montón de virtudes que se complementan perfecto porque somos como muy diferentes y entonces es como un engranaje, por así decirlo. Ujú. Y entonces creo que ahí yo sí me di el lujo, por así decirlo, de mi perfeccionismo como que se hizo a un lado, ¿no? Porque eh, es mi amiga, no hay nada para demostrar, ¿no? Porque, o Ya, sea, sí. las dos confiamos en el talento mutuo y, y más bien era con los clientes lo complicado, ¿no? Porque claro, el cliente tiene expectativa, eso es bien como, es un reto cuando ya empiezas a tener tu propia empresa y la gente te paga para que les hagas un trabajo y el primer día te dice, estoy súper ilusionada de trabajar con ustedes. Y yo, no, porque, ¿y qué pasa si sale mal? Pero claro, al final obviamente sale bien, ¿no? Pero, o sea, creo que cuando empiezas un proyecto retador con alguien que confías, ¿no? Cuando hay una amistad sincera y entonces digamos que creo que no necesitas el perfeccionismo se desinfla, por así decirlo, porque estás en un ambiente de confianza, ¿no? Mm. Sí. Bueno, de verdad que bien bonito eso y que tienes ahí a tu amiga a tu lado. Pero, pero entonces, ojalá que así también sacas tus otros proyectos. Yo sí quiero ver tu cómic. Yo también quiero ver mi cómic. O sea, tengo un proyecto de Fórmula 1 que tengo con 3 amigas, que eso sí ha salido porque ya somos 4, ya sería el colmo que no salga, Qué ¿no? bien, qué bien. Sí. Y eso que a veces no sale, porque las 4 obviamente tenemos vida y estamos súper Mm. ocupadas. Una se va a casar este año. O sea, digo, no. La Este, vida. sí, la vida es así, ¿no? Pero sí, necesito un partner de mi cómic de déficit de atención. Tú sabes que me puse a ver videos en YouTube, ¿no? Entonces había un señor que decía, mi cómic, me demoré 12 años en hacerlo y entonces este video es para contarles los errores que cometí para que ustedes no cometan los mismos errores que yo. Y yo dije, Dios mío, 12 años. Y tú, ay, bueno, tanto no quería demorarme. Claro. Así que Bueno, también qué soy bien estructurada. A, motivación. a mí me gusta seguir la estructura. Me gustan las cosas estructuradas, que tienen inicio y fin, con límites claros. Que no está muy de moda eso, pero lamentablemente mi cerebro funciona así. O sea, no sé. Oye, pero honestamente, irónicamente, a mí también, ¿ah? O sea, a mí me gusta que tengas, o sea, que la persona también al frente mío, que con que yo hablo, que tenga las cosas bien claras. Si como si tú no estás hablando con un pensamiento ordenado, yo a veces estoy así como, no me convences. Sí. Tú sabes que en mi anterior trabajo había se llama Raquel, la estimo mucho a Raquel, y Raquel era como la mamá de todos, ¿no? Shout out to Raquel. Entonces, sí, entonces, por ejemplo, y yo aprendí mucho de ella, porque al inicio, por ejemplo, yo ella decía, Raquel, llegó la moto, y ella me decía, ¿cuál moto? Y claro, yo me quedé pensando y dije, llegan un montón de motorizados para llevarse cosas, y yo soy la única sonsa que llega y le dice, llegó mi moto, cuando en verdad hay un montón de motos y Raquel tiene 100 cosas en la cabeza. Entonces, cada vez que yo le pedía algo, como que me hacía una pregunta que me hacía pensar, ¿no? Ujú. Por ejemplo, no sé, pues, ya tengo el recibo. ¿El recibo de qué? Me decía Raquel, claro. Porque claro, ella como administraba la empresa tenía un montón de recibos y era como que yo era como que la hija única que iba como diciendo, como si yo tuviese solo un proyecto y yo fuese la única, ¿no? Entonces no le daba contexto cuando yo hablaba y entonces ella Sí. me contestaba para sacarme contexto, pero también me lo decía como diciendo, háblame claramente para poder ayudarte, ¿no? Entonces Ujú. fui aprendiendo, entonces ya cuando tenía más experiencia, ya decía, va a venir un motorizado de esta empresa que se va a llegar este CD, pero te lo voy a dejar acá y tiene un post-it verde. Y de ahí sí ya, era como que ya chévere, ¿no? Mira cómo aprendemos. Sí, uno aprende, no sé, todas las ocasiones uno aprende un poco, ¿no? Pero full, honestamente me fue muy parecido, yo también aprendiendo, pero más en el lado de como propia iniciativa, como yo no iba y buscaba mis propias soluciones, sino yo más bien, yo pensaba como,
es bueno mostrar que preguntó cosas, ¿no? Pero yo preguntaba las cosas, pero así las más, o sea, las burradas y medias. Yo así como, entonces, ¿en qué folder otra vez estaba el documento tal? Claro. Y, ¿sabes? Así como decía como, oye, búscalo tú, ¿sabes? Como en plan, eso Sí, no es sí. ninguna pregunta como que ayuda. Bueno, entonces ya nos hemos pasado del tiempo, pero de verdad que está buenísima la conversación. Me encantó que hayas venido a No, hablarnos yo, de yo este tema. feliz. Y bueno, y nada, si quieres también hacer un poco propaganda, nosotros vamos a poner el link de Majo y su super empresa en la descripción del podcast. Ojalá pronto también del cómic, en unos 10 años, no se preocupe. Más o menos. Más o menos, más o menos. Y nada, y que de verdad te deseo éxitos total con tu empresa, con todo lo que venga. Yo estoy convencida con, bueno, lo que has aprendido, que ya eres una super manager, enseñándole así el buen camino de hacer errores a tus empleados. Y nada, pues así que muchas gracias por venir, muchas gracias por todo. No, gracias a ti por tus palabras y por este espacio tan bonito. Gracias. Y de ahí nada, ojalá ustedes allá afuera que hayan podido inspirarse en esta situación ordinaria. Así que ojalá hasta pronto. Chao. Chao.